Queridos hermanos, es un gusto saludarlos en el amor de Cristo. A esta hora, una vez más, llevamos una clase más de lo que es el Ministerio El Gozo de Jehová. Usted puede entrar al Ministerio El Gozo de Jehová, www.ministerioelgozodejehová.com, y ahí encontrará las clases que estoy dando. Por lo tanto, queridos hermanos, una clase más. Esta clase vamos a glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, prepare su corazón, vamos a alabarlo con una alabanza que tal vez hablará su corazón. Esta alabanza, queridos hermanos, traerá tal vez recuerdos. Aquellos que son antiguos, que conocen la palabra hace tiempo, se recordarán de estas alabanzas. Santo Dios. Bendito sea mi Creador, mi Redentor, mi Restaurador. A Él sea todo honor. A ti sea honra y gloria. A ti, Padre Santo. Es para la gloria de tu nombre, Señor. Es momento de tener una clase más, mi Padre, para que me edifique y edifique a mis hermanos que van a ver. Tú sabes la necesidad del pueblo. Hay necesidad de conocer la verdad, la palabra, porque Cristo es la verdad. Bendito eres Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito mi Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo y tu santa palabra. Gracias. Gracias. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí. Sí, Padre. Clama a mí y yo responderé, dice el Padre. Así nos dice el Padre. Así habla el Dios de la gloria. Sí, Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno eres Jesús. Qué bueno eres. Nos refrescas la mente. Nos hablas al corazón. Es tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que corta la inflable al salir. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Bien, hermanos, estamos ahora ante una clase más. En los capítulos anteriores he hablado sobre Pedro, hasta el capítulo 1 al capítulo 12. He hablado sobre todo el ministerio que hizo Pedro. Hoy toca el turno a Pablo y vamos a ir a la palabra. Le invito a que usted abra su Biblia porque Pablo es del capítulo 13 al 28. De tal manera que yo le invito a que usted abra su Biblia en el capítulo 13, 1 y vamos a leer lo que el Padre de la gloria tiene para nosotros. La palabra la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Simón el que se llamaba Niger, y también estaba Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Repito, estas palabras tienen que quedar bien en su mente, en su corazón, porque vamos a hablar sobre el primer viaje misionero que hizo Pablo.
Realmente cuando comienzo a mirar la historia, los dos primeros viajes misioneros de Pablo fueron parecidos, no había mucha diferencia en cuanto a su estrategia. Y los acompañantes que iban con él, iban y paseaban de lugar, de ciudad en ciudad, proclamando el Evangelio de Jesucristo. El tercer viaje misionero fue semejante. Comenzó con el mismo plan. Él se disponía a alentar. O sea, Pablo alentaba a los discípulos que encontró, los alentaba. Cuando Pablo viajó a Éfeso, era una ciudad clave, era una ciudad cultural, era una ciudad comercial. Cabe explicar, queridos hermanos, que el libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 12, duró 15 años de historia. Aún la Biblia no nos revela, sino que sigue la historia. Pero recuerde que del primer año el primer capítulo a los 12 capítulos son 15 años de historia. Pero durante los 13 años de Pablo, él va a fundar muchas iglesias. Y quiero que ustedes tomen nota después, porque él va a fundar muchas iglesias en las provincias romanas. Fundó en Antioquía, de Pisidia, y Derbez de Galicia, Filipos, Tesalónica y Berea. Así que, hermanos, en Macedonia, en Atenas, en Corintos y en Acaya, y en Efeso, la provincia de Asia Menor. ¿Qué le estoy hablando con esto? Le estoy hablando que donde se hicieron las iglesias, que previamente Pablo las edificó. No se cuenta realmente nada del comienzo de la iglesia en Roma. Las iglesias mencionadas fueron el resultado directo del trabajo misionero de Pablo. Ahora, veamos, desde que él comienza su ministerio en Antioquía, asumieron nuevas responsabilidades, asumieron nuevos retos, nuevos desafíos, porque cuando veo yo el capítulo 13:1, habla y nos dice así: entonces en la iglesia estaba en Antioquía, habían profetas, habían maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y estaba Pablo. Es interesante ver que cuando comienza el capítulo 13:1, habla de 5 hombres trabajando fuertemente en el ministerio. Pero cuando yo repaso la Biblia en el 1:13, ahí en el 1:13 habla de todos los apóstoles, pero en este lugar, en este caso, habla solamente de 5 personas. De hecho, hay que hablar sobre que ellos encontraron enseñanzas, habían profetas, había liderazgo, pero lo más importante de todo esto, que el grupo trabajaba en unidad. Todos estaban dedicados para edificar y glorificar el reino de Dios, y no el propio mismo, porque cuando uno trabaja para el Señor, es para Él, no para que lo vean a uno. Este es el ministerio de Él. Dios, en su misericordia, envió a estas personas, eran 5, pero me gustaría conocer, que usted entienda un poquito de cada uno. Por ejemplo, el caso de Bernabé. Bernabé era el consolador oficial de las iglesias, pero al mismo tiempo también a las personas individuales les daba consejería. Ahora, Simón llamado Niger, recuerda este nombre, Simón llamado Niger, pudo haber sido el hombre que ayudó a llevar la cruz de Cristo, ayudaba a cargar. Usted se acuerda tal vez cuando ha visto que alguien ayudó a cargar, y fue él, fue Simón llamado Niger. Ahora, en este hay algo particular.
porque su nombre probablemente se refiere a su piel oscura y tal vez sea el primer evangelista negro de color. Qué bueno haber conocido y tener en nuestra mente el primer moreno en la iglesia. Lucio de Cirene pudo contarse como uno de los primeros predicadores a los gentiles en Antioquía. Ahora, ¿quién fue Manaén? ¿Quién fue? No lo conocía. Provenía de una clase alta, de una clase social alta. Había sido criado con el tetrarca Herodes. Había sido criado este. Pero, sin embargo, él nada menos que aplicaba y iba a las escuelas donde iba la creminata de la raza real, donde iba Herodes, donde iban los ciertos intelectuales romanos, donde tenían cierta opulencia. En este caso se habla de que tanto Herodes Antipas, este hombre fue el que asesinó a Juan el Bautista y estuvo cuando juzgó a Jesucristo. Cabe mencionar que el quinto líder que estamos viendo era Pablo, quien se encontraba altamente calificado por su personalidad, pero también porque tenía el llamado de Dios. Él alcanzó al pueblo romano, griego o judío, los alcanzó. Ahora, es importante entender lo que es para su ministerio, querido hermano, la adoración y la hermandad. Porque el capítulo 13, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. Es un llamado que está haciendo el Espíritu Santo. Es importante decir que la iglesia de Antioquía creció, oiga bien, creció, pero los líderes no se involucraban en la adoración y la hermandad espiritual. Los líderes a cargo de obras de crecimiento, a veces hay ministros, hay pastores que se dedican más a la obra y no a la adoración. No hay tiempo real para estar en el Señor, en un tiempo de oración, sin saber que este es el momento de devoción más grande en la vida de cualquier ser humano. Tenemos que entender que Dios en momentos de adoración nos da un manantial de poder espiritual. Hay que también aquí, hermanos, que ver la voluntad al llamado. Porque a veces cuando vemos nosotros el 13:2, observe lo que nos dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es posible, querido hermano, que una persona conozca la voluntad de Dios. Eso es posible. Pero en algunos casos a veces se le llama, Dios hace el llamado y uno quiere salir corriendo y eso no es así. El llamado está. Usted se acuerda de David. David fue ungido para rey, pero no fue corriendo de inmediato a ser rey. Tomó su tiempo. En el caso que pasa con Pablo, él fue ungido, pero tenga una cosa que entienda. Es posible que usted entienda la voluntad de Dios, pero también tiene que entender que entre el llamado y la revelación del cumplimiento de la voluntad de Dios es diferente. Una cosa es cuando lo llama y otra es cuando Dios ya lo envía. Pablo esperó 12 años. Años que le ayudó a prepararse, a instruirse en la preparación espiritual para los años venideros que le iban a venir. Él se estaba preparando durante esos 12 años. Por eso que cuando uno sale a un ministerio, tiene que aprender
tiene que doblegar la carne, tiene que entrar de lleno a lo que es conocer y entender los caminos de Dios. Los años que él estuvo estudiando, aprendiendo, era para que él pueda seguir trabajando en la obra de su ministerio. Recordemos que el Espíritu Santo lo había enviado, lo había dirigido para que lleve el Evangelio a unos nuevos lugares. Pero quiero que se entienda ahora, y quiero explicar un poquito solamente de lo que era el ayuno y lo que era la oración, porque es la más importante. A veces los líderes de la iglesia se reúnen para adorar al Señor, para ayunar, pero a veces la tentación hace descuidar la oración para dar prioridad a las conferencias, a las reuniones, a las citas. La iglesia de Antioquía oró y el Señor le dio los planes y el orden que nunca usted debe invertirlo. Dios nos manda a orar, Dios nos manda a entender bien la palabra. Hechos 13:3 dice, entonces, habiendo ayunado, aquí nos dice, después de haber ayunado y orando, le pusieron las manos sobre Bernabé y Pablo por parte de los líderes. Quiero que usted entienda, cuando le pusieron la mano no es porque le iban a dar un don extraordinario, ya ellos estaban separados, ya la iglesia había preparado, ya el Espíritu Santo había dicho, sepárame. Pero ellos tenían que ver, ya ellos van a salir. Ahora, ¿qué rumbo van a tomar? Ahora iban a ir hasta Chipre, saliendo nuevos horizontes, van a salir de donde estaban, van a Chipre, van a ir, y entonces ahora podemos edificar que hay 7 principios básicos que cada uno debemos de entender sobre el trabajo misionero. Porque a veces nosotros, por nuestro amor tal vez, queremos salir rápido, pero tenemos que entender principios que se pueden aplicar a nuestro ministerio. Primero, una de las cosas que uno tiene que entender, el trabajo misionero es un trabajo de equipo. No se puede decir que va a trabajar uno solo por su lado y el otro por su lado. No, es en equipo que se trabaja. Es un ejemplo que ya le estábamos dando, ya que el primer equipo incluía, ¿sabe quién incluía? 3 personas. Incluía a Bernabé, incluía a Pablo, pero también incluía a Marcos. ¿Quién era Marcos? Lo vamos a explicar. La iglesia siguió el modelo de Jesús, entiéndame bien, al considerar la tarea misionera como un trabajo de equipo. Eso fue lo primero, trabajar en equipo. Segundo punto que veo es que comenzó por lo conocido. Él dijo, bueno, voy a ir a un lugar. Y que usted buscó el primer lugar, Chipre. ¿Por qué Chipre? Porque allí es que había nacido, había crecido y todo era Bernabé. Bernabé conocía este lugar, conocía su cultura, conocía todo de este lugar. Entonces es importante que uno cuando salga a un lugar y no vaya usted a misiones, a un lugar donde ni siquiera usted se ha orientado de su clima, tal vez no se ha orientado ni de temperatura, no se ha enterado de nada de su cultura de ellos. Es importante que un misionero tenga esto en mente. El primer eslabón que hizo este viaje y pararon, lo llevó el equipo a Chipre. Ahora, como le digo, era el hogar donde había vivido Bernabé. Y lo dice Hechos, el libro de Hechos 4:36. Pero los misioneros deben estar conscientes del choque cultural. Tiene que tener y estar consciente, hermanos, de este choque de culturas. Porque el Espíritu Santo llevó a Pablo y Bernabé a Chipre, cual no representa una cultura totalmente ajena a él, porque él conocía la cultura. Ahora, el primer destino fue Salamina. Fue Salamina la principal ciudad de Chipre. Esta es la ciudad grande. Estos fueron allá a Salamina. Otro principio que aprendo era comenzar en un lugar.
Y llegados a Salamina, dice la palabra en 3:5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Pablo y Bernabé mostraron al tercer principio de una actividad misionera. Este principio, querido hermano, se convierte en un patrón de la labor de Pablo, predicando primero en lo que es parte lógica, con los judíos. A quien fue a enseñar fue el judío, porque después iba a utilizar al judío. Eran candidatos, eran unos buenos candidatos los judíos, por excelencia realmente para servir como nuevos líderes. Hay que extender el alcance. Hechos 13:6 nos dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío llamado Bar Jesús. En caso de Chipre, hermano, y en esto puede tomar un poco de atención, en el caso de Chipre, estos incluían a Samaria, a Pafos. Ahora, no se tiene ningún registro de que Pablo y Bernabé fundaran iglesias en Chipre. Pero el 13, 7 y 8 dice que hay que esperar. Aquí había, en el 13:8 nos va a hablar sobre un personaje que es procónsul. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Sergio, él se llamaba, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Aquí hay una coincidencia, Pablo, Sergio, y lo que conocemos como Sergio Paulo, un varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Mire qué interesante. Él quería oír palabra de Dios. Es un quinto principio que usted tiene que entender, que el trabajo del misionero siempre va a encontrar una persona que quiera escuchar la palabra de Dios. Eso es el trabajo del misionero. Siempre va a encontrar, querido hermano. Por lo tanto, deben esperar la oposición. Va a haber oposición. Van a llegar a Pafos. Era el centro del gobierno romano de Chipre. En Pafos, el procónsul Sergio deseaba escuchar la palabra de Dios. Él quería. Este cargo de procónsul es la jerarquía más alta romana a nivel provincial. Ahora vino la oposición, porque le estaba leyendo de que un mago, un judío que era un mago falso, un profeta judío llamado Bar Jesús, era hechicero, era mago. Lucas debe notarse en la designación que hace de Sergio Paulo como procónsul. Los registros históricos confirman que Chipre está bajo, oiga bien, control del Senado y por lo tanto poseía un procónsul. Ahora esto tiene que entenderlo porque estar lleno del Espíritu Santo. Porque la palabra en 13:9 al 11 nos dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ya que hay algo particular, cuando usted lee la Biblia no lo lea corriendo, sino ponga y deténgase. Porque dice, entonces Saulo, que también es Pablo. Aquí es donde el nombre de Saulo cambia a Pablo a nombre romano. ¿Ok? Y entonces dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, le dijo, estamos hablando a este mago, a este falso profeta, le dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesa de transformar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediato le cayó sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo conduciera a él, a este hombre, pues conduciera de la mano. Esto es un principio que usted tiene que aprender. El principio de la actividad misionera,
que sale de este pasaje es claro. Es un toque contra los misioneros, que se encuentran llenos del Espíritu Santo, como nos acaba de decir el 13:9. Pablo no se amedrentó, no se humilló ante la confrontación, tampoco respondió por su propia fuerza o sabiduría. Él confió en el Espíritu Santo, como todo ministro tiene que confiar en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para combatir un ataque del enemigo. Este milagro inusual es el único que resulta ser destructivo para la persona. Quizás porque Pablo conocía el valor de estar provisto de la vista. Tal vez esta ceguera que tuvo este mago fue temporal, no lo sabemos. Cuando el Evangelio se predica con fidelidad, cuando el Evangelio se habla de verdad, con poder, con toda fuerza, la gente creerá en el Señor. Porque en el 13:12 de Hechos, entonces el procónsul, observe usted, el procónsul, este señor que había escuchado, ahora va a pedir algo, viendo que lo que había sucedido con este mago, creyó, se maravilló en la doctrina de Dios, del Señor. Esto es importante que usted lo sepa. Estaba ahí el mago. El mago hablaba, se sabía lo que era y lo que hacía, pero con el poder del Espíritu Santo, Pablo habló y le desenmascaró a este mago. Este es el séptimo principio de la actividad misionera, mostrando en la experiencia de Bernabé y de Pablo en Chipre. 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, aquí es donde cambia el nombre, porque de ahí en adelante se le va a llamar Pablo, ya no Saulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos. Usted se acuerda cuando vio usted lo que le estaba explicando sobre este hombre que se hacía pasar por mago, todo esto. Nota que aquí Lucas cambia el nombre de Saulo por Pablo. Aquí es Lucas que lo cambia. Desde ese momento en adelante solo utilizará el nombre romano Pablo. Es una gran coincidencia que este cambio ocurre justamente en el momento en que el procónsul gobernador romano tenía el mismo nombre de Pablo. Ahora, nosotros vamos a continuar con el viaje. Y este viaje de Antioquía, de Pisidia, era un resuelto, algo va a suceder aquí. Y observe, porque a veces nosotros como ministros queremos llevar o forzar tal vez a alguien a un ministerio, cosa que no es correcta. Mire lo que va a suceder. Habiendo zarpado en Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En otras palabras, no continuó. No se conocen las razones, queridos hermanos, exactamente por lo que este Juan se apartó, se fue, se alejó. Pero esto tiene consecuencias. Bernabé y Pablo, hubo un compromiso. Hubo algo, queridos hermanos, porque marca la historia, marca la Biblia, que este fue un momento donde es crucial, tanto en la vida de Bernabé como en la vida de Pablo. Por unos grandes hombres de Dios se van a separar para siempre del ministerio. Uno por un lado, el otro por otro lado. Uno tal vez porque quería darle una oportunidad más a su primo, que es menor, pero quería llevarlo. Y como no aceptaron llevarle, él prefirió separarse de Pablo, porque Pablo lo interpretó que había desertado. Y como había desertado, obviamente ya no lo quería. Obviamente que luego, más adelante, vamos a ver que Pablo lo va a usar. Va a ayudarlo. Él va a ayudarlo. Por eso es importante que a veces personas que no están listas para un ministerio,
no se puede usar hasta que no estén listas y preparadas para ello. Juan Marcos, en su segundo viaje ya no se le llevó. Pero ahí es donde comienza la división entre Bernabé y Pablo, trayendo una ruptura misionera. El comienzo del segundo viaje realmente se dividió. Él quiso darle una oportunidad a su primo menor. Por lo tanto, la palabra nos va a indicar en el capítulo 13, 4 al 16, dice: ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los apóstoles, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echó señal de silencio. Levantar la mano era una señal. Levantó la mano y dijo: varones israelitas, y lo que tenéis oído, oíd. Este es el primer sermón de Pablo registrado en su ministerio, que se registra en Hechos. Pero esto yo lo voy a dividir en dos partes. Hechos 13, 16 al 25 narra los actos soberanos de Dios. Porque lo que va a hablar Pablo es la historia de Israel. Pero va a hablar la historia en la sinagoga, el tiempo de cómo fue Israel en el Antiguo Testamento. Pero ahora va a hablar sobre la venida de Jesucristo. Pablo muestra a cada uno de los oyentes que la historia se completa con Jesucristo. Antes era la ley solamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento va a hablar sobre Jesucristo. Así la historia se completa. Israel lleva a una persona. Jesús no pudo haber sido determinante, pero va a causar problema el nombre de Jesús en este lugar de la sinagoga. Jesús no pudo haber sido determinante, hermanos. Entonces, Pablo, entre las pasadas actividades de la historia de Israel, optó por lo siguiente: hablar sobre el Salvador a Israel. Pablo concluye un sermón citando al libro de Habacuc, el profeta, que había advertido sobre la inminente invasión de Babilonia. Esta profecía se convirtió en realidad a pesar de aquellos que se burlaron, como no iban a perecer aquellos que ignoran el mensaje de Cristo. Todo el que se burla de la palabra de Dios tiene consecuencias. Por eso cuando ya voy yo, y usted puede leer en los capítulos anteriores, usted puede ver ahora 13 del 44 al 49. Pablo va a enfrentar como mucha gente que no está conforme con el Evangelio y se desarrolla un celo porque vamos a ver qué celo se va a desarrollar. De acuerdo a la Biblia 13:45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, oiga bien, los judíos comienzan a ver la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando una vez más. Los celos amenazaban el mensaje del Evangelio. Jesús había sido arrestado previamente en el Sanedrín. ¿Por qué? Por los celos. Y lo habla en Mateo 27, 18, lo habla. Esta vez también tiene el mismo problema, porque ahora los saduceos van a salir en contra de Pablo. Y la envidia les carcome, les molesta y van a irse en contra de Pablo. Ahora, observe lo que nos dice 5:17 del libro de los Hechos. Cuando los judíos de Antioquía, de Pisidia, vieron la ciudad reunida por primera vez en la sinagoga, una vez más la envidia optó como una respuesta. La respuesta de este rechazo, Pablo comienza a predicar directamente ahora, no a los judíos, sino a los gentiles. Comienza a hablar, pero esta vez ya va a predicar afuera de la sinagoga. Ya no va a predicar dentro de la sinagoga. Ahora como ministrar
va a ir a Galicia. Y va a ir a Galicia, va a hacer su viaje misionero a Frigia, conocida como la antigua Pisidia. Ahora, hay una diferencia entre una Galicia de Siria y una Galicia de Prisida. Uno se encuentra a un lado y el otro se encuentra al otro extremo. Es el grande, ahí está Iconio. También visitaron dos puertos de la provincia de Galacia. Son los puestos de Listra y de Derbe. Hermanos, no hay que rendirse cuando enfrentamos resistencia, porque el diablo se levanta donde quiera que usted se encuentre. Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales contra Pablo y contra Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y es a pesar del éxito que tuvieron y de buenas intenciones, hermanos, Pablo y Bernabé enfrentaron persecución constante. Sus experiencias nos enseñan a nosotros a esperar que nosotros vamos a tener oposición. Nadie va a estar de acuerdo con lo que estoy hablando ahora. Van a encontrar ahora que alguien se levantará y dirá, yo sé mejor. Claro, siempre va a haber oposición en nuestro ministerio. Pablo y Bernabé no permitieron que la resistencia los detuviera. Ellos continuaron sirviendo a Dios. Ellos siguieron trabajando, porque Hechos 13:51 nos dice, entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Es decir, que cuando usted no es recibido en un lugar, haga lo que hizo. Limpie sus pies, sacúdelo y váyase a otro lugar donde es recibido. Hay que mantener una buena actitud. Porque 13:51 de Hechos nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En este ministerio que tenemos, hermanos, no es fácil. No todo el mundo está de acuerdo. No todos quieren darle la razón a uno. Pero la culpa, los reclamos de la autocompasión destruyen la experiencia cristiana. Nuestra nueva capacidad debe estar llena del Espíritu Santo, que trae gozo. Pablo y Bernabé eran predecibles. Había momentos en que estaban adaptados, pero había momentos que no habían desacuerdo. Esto sucede en todos los ministerios. Hay que pelear la buena batalla. Cuando Pablo fue atacado y maltratado, la palabra nos dice en 14:20, pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. En ocasiones Dios puede llevar a sus hijos a un lugar de descanso, donde esta tormenta estaba. Pero el patrón más común es el de Pablo, cuando fue perseguido, fue expulsado de Antioquía. Pablo no se registró. Él no le comió el cerebro por la derrota obtenida. Por el contrario, decidió continuar con el objetivo que tenía. En el libro de Hechos 14:3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen con las manos de ellos señales y prodigios. Qué interesante. Él está llevando la palabra. Ahora va a Listra. Él va a ir. Sale de un lugar de Derbe, va a Listra. Regresó a la ciudad donde lo habían apedreado a Pablo. Lo apedrearon, pero él volvió. Él volvió y dice Hechos 14:21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El apóstol no vivía en forma pasiva. Algunas personas desertan. Muchas personas, cuando les hablan algo malo, se sienten ofendidos y muchas veces dejan el ministerio. Hay que reflexionar sobre lo que Pablo hizo. Siguió, no importara que la humillara. Él siguió hacia adelante. El concilio, hermanos, uno debe tenerlo, donde se resuelven los problemas. Todo el libro de Hechos, capítulo 15, nos va a hablar sobre este punto,
sobre lo que es económico de la iglesia. Hay 6 pasos muy importantes que les quiero decir. Los 6 pasos para resolver problemas lo dice Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El asunto, querido hermano, se iba a someter a consideración del concilio. Había sido un conflicto. Debe usted entender cuál es el problema. Hechos 15, de 6 y 7 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles que oyesen la palabra por mi boca, la palabra del evangelio, y creyeren. Recuerde, una iglesia no es solamente hecha para ser gobernada por un grupito dictatorial, en la cual una persona impone la ley de Dios para el resto. Por el contrario, estamos hechos para formar una comunidad, y cuando hay un problema que afecta a todos, la comunidad de la iglesia debe reunirse. A veces hay iglesias que solamente se reúnen 1, 2 y 3. Un grupito pequeño quiere resolver los asuntos de Dios. Y esto no es así, hermanos. Debe reunirse todos. Hechos 15, 7 al 12 nos dice: y Dios conoce los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Luego, después de mucha discusión, Pedro se levantó y habló sobre la conversión de Cornelio, por la cual había sido validada por Dios, no a través de la circuncisión, sino a través del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 15, 10 y 11 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así, hermanos, que por medio de Cornelio, Dios había mostrado que la salvación llegó por medio de su gracia. Las experiencias de Pedro, de Pablo y de Bernabé pasaron como uno de los factores importantes en la decisión final del concilio, escuchando las experiencias de personas piadosas cuyo caminar con Dios en el pasado le había dado mejor perspectiva de los problemas. Cuando vemos nosotros Hechos 15, 16 al 19, dice: y con esto recuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo lo que desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Comparar las experiencias, queridos hermanos, con las Escrituras y tomar decisiones desde un correcto entendimiento, aplicar la palabra de Dios es importante, es necesario. Hechos 15, 20 y 21 dice: sino que se les escriba que se le aparte de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, aquí viene una cosa. A quien Dios recibe, no lo eche afuera, pastor. Porque a quien lo está recibiendo no es a usted, es a Dios. Y Dios nos habla bien claro.
a quien Dios recibe, no lo eche de la iglesia. Hay un paso que debe entender. Para resolver las disputas en la iglesia, es separar los aspectos principales de los menores. Entonces Jacobo, oiga bien lo que va a decir. Citó 4 restricciones para los creyentes. Porque habían gentiles, pero habían judíos. Pero cabe notar un momento que cuando había la cena del Señor, había una cena, y no es lo mismo comer el alimento que comían los judíos que lo que comían los gentiles. Vamos a verlo. Entonces aquí Jacobo dijo 3 cosas, y las primeras 3 se refieren a la alimentación. Los alimentos ofrecidos a los ídolos no se puede comer. A cosas estranguladas tampoco. No se puede comer sangre, debido a que los creyentes judíos y gentiles cenaban y compartían el alimento. Debían compartir sus comidas. Por otra parte, el llamado de evitar inmoralidad les habló. La inmoralidad sexual se debe a la rectitud y no a las preferencias culturales. No siga arrastrando las culturas de su pueblo. Jacobo instruyó a los gentiles sobre la importancia de respetar y conformarse a los discípulos con las morales de los creyentes judíos. Hechos 15 del 22 al 32. Voy a leer unos cuantos. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, con Bernabé, con Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hermanos, voy concluyendo. Cuando se llega a una decisión, tanto en el consenso de deliberación como la conclusión alcanzada, deben hacerse saber, eliminando así cualquier espacio para la duda. La gente no debe irse pensando que no ha habido tomado una acción definitiva alguna. Nosotros como ministros tenemos que tomar una decisión sabiendo que es justa delante de la presencia de Dios. Es importante como ellos trabajaron. Es importante los viajes. También es importante reconocer el rechazo. No todo el mundo lo va a querer aceptar, pero haga su trabajo, no importando lo que pase. El Espíritu Santo lo va a respaldar. Siga adelante, siga trabajando, siga alcanzando almas que son de Cristo. No son suyos, son de Cristo. A veces pastores dicen, en mi iglesia hay tantos miembros. Sí, usted los pastorea, pero todos son de Cristo. Absolutamente todos. No se puede posesionar de algo que no es suyo. Es de Cristo. Porque a Él sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Gracias, hermanos. Gracias. Esta es una clase que a grosso modo nos habla del primer viaje misionero, por lo que pasó. Si usted no ha cogido porque he ido rápido, puede volverlo a poner. Vaya al ministerio elgozodejehová.com. Ahí va a bajar y va a escucharlo lentamente para que saque citas bíblicas y pueda entender. Esto es palabra de Dios. Como maestro se lo digo, es importante que no solamente cargue la Biblia bajo el brazo, sino sepa entender y conocer la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Si usted ha visto esto por primera vez y quisiera aceptar a Jesucristo como su único Salvador y Señor, le voy a invitar a que usted repita esta palabra conmigo. Repítela, pero no de su boca, sino que salgan de su corazón. Diga, Padre, reconozco que soy un pecador. Te he ofendido. Perdóname, Padre. Perdóname porque lo he hecho sin conocimiento. Pero hoy te pido perdón. Perdóname y límpiame de todo pecado. Y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Desde hoy confieso que tú eres mi Padre. A ti honraré y a ti glorificaré siempre por los años de vida que me quedan. Amén. Gracias, queridos hermanos. Una bendición más haberlos visto. Así que espero yo en la próxima clase traerles el segundo viaje misionero, porque les voy a hablar de esta forma concisa, pero todo el proyecto de los viajes misioneros. Bendiciones.